Pablo, servidor de Jesucristo, apóstol por vocación divina, escogido y destinado para anunciar el Evangelio de Dios, que éste antes había prometido a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació según la carne, de la sangre y de la raza de David, que fue predestinado a ser Hijo de Dios, con un soberano poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, digo, Jesucristo, nuestro Señor, por quien recibimos la gracia del apostolado para hacer que todas las naciones obedezcan a la fe por la virtud de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados por Jesucristo, a vosotros que estáis en Roma, que sois queridos de Dios y llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre, y Jesucristo nuestro Señor, os den la gracia y la paz. Romanos 1:1-7. Estando de tal modo justificados por la fe, estamos en paz con Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque cuando todavía estábamos en la languidez del pecado, Jesucristo murió por impíos como nosotros, en el tiempo destinado por Dios. Jesucristo no dejó de morir por nosotros en el tiempo destinado por Dios. Así, estando ahora justificados por su sangre, seremos con más fuerte razón eximidos por el de la cólera de Dios. Y no solamente hemos sido reconciliados, sino que también nos glorificamos en Dios por Jesucristo, nuestro Señor, por quien hemos obtenido esa reconciliación. Si por el pecado de uno solo muchos han muerto, cuánto más la misericordia y el don de Dios se derramaron abundantemente sobre muchos por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo. Romanos 5:1, 6, 9, 11, 15 y 17. Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Jesucristo, ya que sufrimos con Él. Romanos 8:17. Si confesáis con la boca que Jesucristo es el Señor, y creéis de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, seréis salvos. Romanos 10:9. Luego vendrá la consumación de todas las cosas, cuando Él haya entregado su reino a Dios, su Padre, y haya destruido todo el imperio, toda dominación, todo poder, porque Jesucristo habrá de reinar hasta que su Padre haya puesto a sus pies a todos sus enemigos. Entonces, la muerte será el último enemigo en ser destruido, pues la Escritura dice que Dios le puso todo bajo los pies y todo lo sometió a Él, siendo indudable que de ahí se debe exceptuar a aquel que sometió todas las cosas. Cuando, pues, todas las cosas estén sometidas al Hijo, entonces el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:24-28. Pero vemos que Jesús, que fue hecho por un poco de tiempo inferior a los ángeles, fue coronado de gloria y honor por la muerte que padeció. Dios, en su bondad, quiso que Él muriese por todos. Porque Él era muy digno de Dios, para quien y por quien son todas las cosas, Dios quiso conducir a la gloria a muchos hijos, perfeccionando por el sufrimiento a aquel que habría de ser el jefe y el autor de la salvación de ellos. Pues tanto el que santifica y los que son santificados vienen todos de un mismo principio, por eso Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, te cantaré alabanzas en medio de la asamblea de tu pueblo. Y también, pondré en Él mi confianza. Y en otro lugar, heme aquí con los hijos que Dios me dio. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser delante de Dios un pontífice compasivo y fiel en su ministerio, a fin de que expiara los pecados del pueblo. Pues de las penas y padecimientos mismos, por los cuales fue tentado y puesto a prueba, Él extrae la virtud y la fuerza para socorrer a los que también son tentados. Hebreos 2:9-13, 17 y 18. Por lo tanto, mis santos hermanos, que tenéis parte en la vocación celestial, considerad a Jesús, que es el apóstol y el pontífice de la religión que profesamos, que es fiel a aquel que lo instaló en ese cargo, como Moisés le fue fiel en toda su casa, porque él fue juzgado digno de una gloria tanto mayor que la de Moisés,
porque aquel que edificó la casa es más estimable que la propia casa, porque no hay casa que no haya sido edificada por alguien. Ahora bien, aquel que es el arquitecto y el creador de todas las cosas es Dios. Hebreos 3, 1-4. Subtítulo 7. Predicción de los profetas referente a Jesús. Además de las afirmaciones de Jesús y de la opinión de los apóstoles, existe un testimonio cuyo valor no podría ser refutado por los creyentes más ortodoxos, puesto que lo exhiben constantemente como un artículo de fe. Se trata del testimonio de Dios mismo, es decir, del de los profetas, que hablan por inspiración y anuncian la venida del Mesías. Estos son los pasajes de la Biblia considerados como la predicción de ese gran acontecimiento. Lo veo, pero no ahora, lo miro, aunque no de cerca, una estrella proviene de Jacob, y un cetro se eleva de Israel, y atravesará a los jefes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Números 24 y 17. Yo les suscitaré un profeta como tú, de en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que yo le haya ordenado. Y habrá de darse que aquel que no escuche las palabras que él haya dicho en mi nombre, a ese le pediré cuentas. Deuteronomio 18 y 18 y 19. Acontecerá, pues, cuando se cumplan tus días para que vayas con tus padres, que haré levantarse tu posteridad a uno de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo afirmaré su trono para siempre. Seré su padre y él será mi hijo, y de él no apartaré mi misericordia, como la aparté de aquel que fue antes de ti, y lo instalaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono se afirmará para siempre. 1 Paralipómenos, 1 Crónicas, 17 y 11-14. He aquí que el Señor mismo os dará una señal, una virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel. Isaías 7 y 14. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el imperio ha sido puesto sobre sus hombros y habrá de llamarse su nombre el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el poderoso, el Padre de la eternidad, el príncipe de la paz. Isaías 9, 5. Aquí está mi servidor, yo lo sostendré, es mi elegido, mi alma ha puesto en él su afecto, en él puse mi espíritu, él ejercerá la justicia entre las naciones. No se retirará ni se precipitará, hasta que yo haya establecido la justicia en la tierra, y los seres se hayan sometido a su ley. Isaías 42, 1-4. Él gozará del trabajo de su alma y de él será harto, y mi servidor justo a muchos justificará, por el conocimiento que tendrán de él, y él mismo les arrebatará las iniquidades. Isaías 53, 11. Regocíjate mucho, hija de Sión, suelta gritos de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y montado en un asno, sobre el pollino de un asna. Y yo haré desaparecer los carros de guerra de Efraín, y los caballos de Jerusalén, y el arco del combate también desaparecerá, y el rey hablará de la paz a las naciones. Y su dominación se extenderá de un mar a otro mar, y desde río hasta los confines de la tierra. Zacarías 9, 9 y 10. Y él, el Cristo, se mantendrá y gobernará por la fuerza del Eterno, y con la magnificencia del nombre del Eterno su Dios. Y ellos volverán y ahora él será glorificado hasta los confines de la tierra, y será el quien hará la paz. Miqueas 5, 4. La distinción entre Dios y su futuro enviado se caracteriza aquí del modo más formal. Dios lo designa como su servidor y, por consiguiente, como su subordinado. Nada hay en sus palabras que implique la idea de igualdad de poder ni de consustancialidad entre las dos personas. ¿Se habrá Dios equivocado? ¿Y los hombres que vinieron 3 siglos después de Jesucristo vieron con mayor exactitud que el propio Dios? Esa parece ser la pretensión de ellos. Subtítulo 8. El Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Todas las cosas fueron hechas por él y nada de lo que fue hecho se hizo sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, que se llamaba Juan. Él vino para servir de testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, pero vino para dar testimonio de aquel que era la luz. Aquel era la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Él estaba en el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Él vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero él dio a todos los que lo recibieron el poder de convertirse en hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios mismo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la que el Hijo único habría de recibir del Padre, y él digo yo, Juan vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. San Juan, 1:1-14. Este pasaje de los Evangelios es el único que, a primera vista, pareciera encerrar implícitamente una idea de identificación entre Dios y la persona de Jesús. Es también el que más tarde sirvió de base a la controversia sobre el tema. La cuestión de la divinidad de Jesús surgió gradualmente, nació de las discusiones promovidas a propósito de las interpretaciones que algunos dieron a las palabras verbo e hijo. Recién en el siglo IV una parte de la Iglesia la adoptó, en principio. Ese dogma resultó, pues, de una decisión de los hombres y no de una revelación divina. Debemos destacar, ante todo, que las palabras citadas más arriba son de Juan y no de Jesús, y que, aunque se admita que no han sido alteradas, no expresan en realidad más que una opinión personal, una inducción, en la que se evidencia el misticismo habitual de su lenguaje. Así pues, esas palabras no podrían prevalecer contra las reiteradas afirmaciones del propio Jesús. Con todo, aunque las aceptáramos tal como son, no resuelven de modo alguno la cuestión en el sentido de la divinidad, puesto que se aplicarían también a Jesús, criatura de Dios. En efecto, el Verbo es Dios, porque es la palabra de Dios. Y Jesús lo asimiló, dado que recibió la palabra directamente de Dios, con la misión de revelarla a los hombres. La palabra divina de que estaba compenetrado se encarnó en él la trajo consigo al nacer, y por eso Juan con razón pudo decir, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús podía, pues, haber sido encargado de transmitir la palabra de Dios sin ser el propio Dios, como un embajador transmite las palabras del soberano, sin ser el soberano. Según el dogma de la divinidad, es Dios quien habla. En la otra hipótesis, Dios habla por la boca de su enviado, lo que no quita nada a la autoridad de sus palabras. Pero, ¿quién autoriza esta suposición de preferencia a alguna otra? La única autoridad competente para dirimir la cuestión radica en las propias palabras de Jesús, cuando dice, «No he hablado por mí mismo, aquel que me envió fue quien me prescribió, por su mandato, lo que debo decir. La doctrina que enseño no es mía, sino de aquel que me envió. La palabra que habéis oído no es mi palabra, sino la de mi Padre que me ha enviado». Sería imposible expresarse con mayor claridad y precisión. La calidad de Mesías o enviado, que se le atribuye a lo largo de los Evangelios, implica una posición subordinada en relación con aquel que ordena. El que obedece no puede ser igual al que manda. Juan caracteriza esta posición secundaria y, por consiguiente, establece la dualidad de las personas, cuando dice, «Y vimos su gloria», tal como el Hijo único debía recibirla del Padre, visto que aquel que recibe no puede ser igual al que da, y aquel que da la gloria no puede ser igual al que la recibe. Si Jesús es Dios, posee la gloria por sí mismo y no la espera de nadie. Si Dios y Jesús son un único ser bajo dos nombres diferentes, no podría existir entre ellos ni supremacía ni subordinación. Ahora bien, si no hay paridad absoluta de posiciones, se concluye que son dos seres distintos.
La calificación de Mesías divino no implica que haya igualdad entre el mandatario y el mandante, del mismo modo que no la hay entre un rey y su representante en la calificación de enviado real. Jesús era un Mesías divino por el doble motivo de que su misión procedía de Dios, y de que sus perfecciones lo mantenían en relación directa con el Padre. Subtítulo 9. Hijo de Dios e Hijo del Hombre. El título de Hijo de Dios, lejos de implicar igualdad es, por el contrario, indicio de una sumisión. Ahora bien, nadie está sometido a sí mismo sino a otro. Para que Jesús fuese absolutamente igual a Dios habría sido preciso que Él existiese, como Dios, desde siempre, es decir, que fuera increado. Pues bien, el dogma dice que Dios lo engendró desde toda la eternidad, pero quien dice engendró dice creó. Sea o no eterno, Jesús no deja por eso de ser una criatura y de estar, como tal, subordinada a su Creador. Esa es la idea contenida implícitamente en la palabra Hijo. ¿Nació Jesús en el tiempo? En otras palabras, ¿hubo un tiempo, en la eternidad transcurrida, en que Él no existía? ¿O será Él coeterno con el Padre? Esas son las sutilezas sobre las que se ha discutido durante siglos. ¿En qué autoridad se apoya la doctrina de la coeternidad, que pasó a la categoría de dogma? En la opinión de los hombres que la instituyeron. Pero, ¿en qué autoridad fundaron esos hombres tal opinión? No fue en la de Jesús, pues Él se declara subordinado, tampoco en la de los profetas, que lo anuncian como el enviado y servidor de Dios. ¿En qué documentos desconocidos, más auténticos que los evangelios, han encontrado esa doctrina? Aparentemente en la conciencia y en la superioridad de sus propias luces. Dejemos, pues, esas discusiones vanas que a nada conducen, y cuya propia solución, en caso de que fuera posible, no haría mejores a los hombres. Digamos que Jesús es Hijo de Dios como todas las criaturas, que Él lo llama su Padre, como nos enseñó a llamarlo nuestro Padre. Es el Hijo bien amado de Dios, porque habiendo alcanzado la perfección que aproxima a Dios, posee toda su confianza y todo su afecto. Se llama a sí mismo Hijo único, no porque sea el único ser que haya llegado a la perfección, sino porque era el único predestinado a desempeñar esa misión en la tierra. Sí puede parecer que la calificación de Hijo de Dios se apoya en la doctrina de la divinidad, ¿no se da lo mismo con la de Hijo del Hombre, que Jesús también se atribuyó a sí mismo durante su misión, y que ha constituido el objeto de numerosos comentarios? Para que comprendamos el verdadero sentido de esta calificación, debemos remontarnos a la Biblia, donde la encontramos empleada por el propio Dios al profeta Ezequiel. Tal era la imagen de la gloria del Señor que me ha sido presentada. Al ver aquellas cosas, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba, y dijo: Hijo del hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Y luego de que me habló de esa manera, el Espíritu entró en mí y me sostuvo sobre mis pies, y oí que me hablaba, diciendo: Hijo del hombre, te envío a los hijos de Israel, a un pueblo apóstata que se apartó de mí. Ellos y sus padres violaron hasta hoy la alianza que yo había establecido con ellos. Ezequiel 2, 1-3. Hijo del hombre, he aquí que ellos te han preparado grilletes. Te encadenarán y de allí no saldrás. Ezequiel 3:25. El Señor me dirigió entonces la palabra, y me dijo: ¿Y tú, hijo del hombre, escucha lo que dice el Señor Dios a la tierra de Israel? El fin se acerca ese fin en los 4 rincones de la tierra. Ezequiel 7, 1 y 2. Al 10º día del 10º mes del año 9, el Señor me dirigió la palabra, y me dijo: Hijo del hombre, marca bien este día en que el rey de Babilonia ha reunido sus tropas delante de Jerusalén. Ezequiel 24, 1 y 2. Además, el Señor me dijo estas palabras: Hijo del hombre, voy a heriros con una llaga y os quitaré lo que hay de más agradable a vuestros ojos, pero no me haréis lamentaciones fúnebres, no lloraréis ni os correrán lágrimas por vuestros rostros. Gemiréis en secreto y no os cubriréis de luto,
como se hace por los muertos, vuestro turbante seguirá ceñido a vuestra cabeza, y tendréis en los pies vuestras sandalias, no cubriréis vuestro rostro ni comeréis los alimentos que se dan a quienes están de luto. Hablé entonces por la mañana al pueblo, y por la tarde mi mujer murió. Al día siguiente por la mañana, hice lo que Dios me había ordenado. Ezequiel 24 y 15 a 18. El Señor además me habló y me dijo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Esto dice el Señor Dios: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a sus rebaños? Ezequiel 34, 1 y 2. Entonces oí que me hablaba desde la casa, y el hombre que estaba cerca de mí me dijo: Hijo del hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pondré mis pies y donde me quedaré para siempre en medio de los hijos de Israel, y la casa de Israel no profanará más mi santo nombre en el futuro, ni ellos ni sus reyes con sus idolatrías, con los sepulcros de sus reyes, ni con las nobles descendencias. Ezequiel 43, 6 y 7. Porque Dios no amenaza como el hombre, y no entra en furor como el Hijo del hombre. Judith 8 y 15. Es evidente que la calificación de Hijo del hombre quiere decir aquí que ha nacido del hombre, en oposición al que está fuera de la humanidad. La última cita, tomada del libro de Judith, no deja duda sobre el significado de esa expresión, empleada en un sentido muy literal. Dios solamente designa de ese modo a Ezequiel, por cierto, para recordarle que, a pesar del don de profecía que le había concedido, él no dejaba de pertenecer a la humanidad, y a fin de que no se considerase de una naturaleza excepcional. Jesús se asigna esa calificación con una persistencia notable, pues solo en muy raras circunstancias se llama a sí mismo Hijo de Dios. En su boca, no puede tener otro significado que no sea el de recordar que también él pertenece a la humanidad. De ese modo se identifica con los profetas que lo precedieron, y con los cuales se comparó al aludir a su propia muerte, cuando dijo: Jerusalén, que matas a los profetas. La insistencia con que se designa como Hijo del hombre parece una declaración anticipada contra la cualidad que, según preveía, se le daría más tarde, a fin de que quede debidamente asentado que esa cualidad no había salido de su boca. Es de notar que, durante esta interminable polémica que ha apasionado a los hombres a lo largo de muchos siglos y que aún continúa, que encendió hogueras e hizo correr ríos de sangre, lo que se discutía era una abstracción, la naturaleza de Jesús, a la que convirtieron en piedra angular del edificio, pese a que Jesús no dijo nada al respecto. Además, se han olvidado de algo que Cristo señaló como toda la ley y los profetas: el amor a Dios y al prójimo, y la caridad que estableció como condición expresa para la salvación. Se aferraron a la cuestión de la afinidad de Jesús con Dios, y guardaron silencio acerca de las virtudes que él recomendó y de las cuales dio ejemplo. Dios mismo quedó opacado ante la exaltación de la personalidad de Cristo. En el Concilio de Nicea, se dice simplemente: creemos en un solo Dios, etc. Pero, ¿cómo es ese Dios? Allí no se mencionan sus atributos esenciales, la soberana bondad y la soberana justicia. Probablemente estas palabras hubieran sido la condenación de los dogmas que consagran su parcialidad para con ciertas criaturas, su inexorabilidad, sus celos, su cólera y su espíritu vengativo, con lo que se han justificado las crueldades practicadas en su nombre. Si el Concilio de Nicea, que se convirtió en el fundamento de la fe católica, estaba conforme con el espíritu del Cristo, ¿a qué se debe el anatema con que termina? ¿No es esa una prueba de que es obra de la pasión de los hombres? Por otra parte, ¿a quién se debe su adopción? A la presión del emperador Constantino, que hizo de él una cuestión más política que religiosa. Sin su decisión, el Concilio de Nicea no se hubiese llevado a cabo. Sin la intimidación que le ejerció, es más que probable que hubiera triunfado el arrianismo. Así pues, de la autoridad soberana de un hombre que no pertenecía a la Iglesia, que más tarde reconoció públicamente el error que había cometido,
y que inútilmente procuró volver atrás conciliando los partidos, dependió que actualmente no seamos arrianos en vez de católicos, y que el arrianismo no sea la ortodoxia y el catolicismo la herejía. Al cabo de 18 siglos de luchas y disputas vanas, durante los cuales fue dejada por completo de lado la parte más esencial de la enseñanza de Cristo, la única que podía garantizar la paz para la humanidad, los hombres están cansados de esas discusiones estériles, que solo han causado perturbaciones y generaron la incredulidad, y cuyo objeto ya no satisface a la razón. Actualmente, en la opinión general se registra una tendencia manifiesta en el sentido de volver a las ideas fundamentales de la Iglesia primitiva, así como a la parte moral de las enseñanzas del Cristo, porque es la única que puede hacer mejores a los hombres. Esa parte es clara, auténtica y no puede dar motivo a controversia alguna. Si la Iglesia hubiera tomado ese camino desde el principio, hoy sería omnipotente en vez de hallarse en su decadencia, habría congregado a la inmensa mayoría de los hombres, en lugar de que la devastaran las facciones. Cuando los hombres se congreguen bajo ese estandarte, se tenderán las manos fraternalmente en vez de anatematizarse y maldecirse por cuestiones que la mayoría no comprende. Esa tendencia de la opinión es señal de que llegó el momento de que se traslade la cuestión a su verdadero terreno.